Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y hoy vamos a hablar de una empresa súper interesante. No sé cómo titular el vídeo, sino la empresa de Iron Man o algo así, porque esta empresa es de un sector que hemos hablado un poquito en este canal, pero es uno de los más interesantes para invertir actualmente por el tema de valoraciones, y es el sector de defensa. Hoy vamos a hablar de bombas, de explosivos, de armaduras, de balas. Vamos a hablar de varias cosas muy interesantes y de esta empresa, que es una empresa bastante pequeñita en comparación con lo que vienen siendo las grandes armamentísticas de Estados Unidos. Bueno, esta de hecho es británica. Y hoy vamos a hablar de Avon Raver. ¿Qué es Avon Raver? Pues Avon Raver es una empresa que he dicho que se dedica al sector de defensa, pero no a fabricar cosas que explotan, sino a fabricar la protección para los soldados. Tiene dos segmentos de negocios principales, el que representa la mayor parte, alrededor del 70% del negocio, es la fabricación de máscaras para protección de gas, químicos, etcétera, etcétera. Y la otra parte es la de protección integral, o sea, fabrica sobre todo cascos, pero el objetivo a largo plazo de Amon Raver es convertirse en el principal proveedor de todo el equipo completo de protección del soldado, es decir, chalecos, cascos, todo tipo de protecciones. Y para entender cómo va a evolucionar este negocio y qué perspectivas tiene, debemos entender un poco cómo ha evolucionado el soldado desde tiempos antiguos hasta día de hoy. Para poneros un ejemplo, en la Edad Media equipar un soldado pues era bastante más caro, un buen soldado, no hablo de una leva, sino hablamos ya de un soldado, digamos, de élite, para comparar cómo han evolucionado los ejércitos a ser más selectivos en este sentido. Equipar un soldado era bastante caro, no hablo ya de un caballero con su caballo y su armadura gótica, sino ya un soldado, un infante, pues debías equiparlo con una armadura, una cota de malla, una espada, un escudo, etcétera, etcétera, ¿no? Y cierto material, o incluso a las legiones romanas. Pues bueno, no era barato equipar este tipo de soldados. Los romanos ya de hecho eran soldados profesionales y tenían un equipo bastante caro y una formación, años de formación, que esto supone un coste muy caro para el Estado. O sea, es una inversión muy importante, por lo tanto no puedes permitirte perder a un soldado de estos, porque obviamente el Estado ha invertido mucho capital en formarlo, en darle el equipo, por lo tanto perder a ese soldado es un coste muy caro. A medida que pasó los años y llegó la industrialización, esto hizo que los gobiernos reclutar grandes cantidades de personas fuese bastante sencillo. Con ya las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial, pues reclutar gran cantidad de gente y formarla en el arte de la guerra, por así decirlo, era bastante más sencillo. Únicamente hacía falta un fusil, un uniforme y aprender a disparar. Por lo tanto, esto redujo mucho el coste de entrenamiento y la equipación que debían llevar estos soldados. A medida que han pasado todavía más los años, ha vuelto a cambiar el tipo de guerra, el tipo de formación que requieren los soldados, y ahora nos volvemos un poco, digamos, al rollo del Imperio Romano, ¿no? Ahora son soldados profesionales con un equipo bastante caro y con una formación específica para ser soldados. Por lo tanto, esto a los estados les supone un coste muy importante. De hecho, hay estimaciones que un soldado de Estados Unidos le cuesta al gobierno cerca de $1.000.000. O sea, imaginar lo que cuesta entrenar y formar un soldado. El equipo de un soldado es bastante caro y bueno, debemos sumar todo este tipo de entrenamientos y lo que invierte el gobierno de este soldado. Y a medida que avanza la tecnología, preparar a los soldados, formarlos es más caro, es más específico, requiere más formación y el equipo cada vez es más tecnológico y más caro. Por lo tanto, un soldado ahora es mucho más valioso que lo que era hace 100 años desde el punto de vista del capital. Aparte de esto, también la opinión pública contra las guerras y contra este tipo de operaciones, pues bueno, tiene un impacto muy importante en su desarrollo. Ya no es como antes, que había guerras a tutiplén por Europa y los reyes, pues bueno, podían declararse guerras entre sí. Ahora, obviamente, con el tema de, ya cuando surgió la prensa, bueno, cambia un poquito todo, ¿no? También ya está la dicotomía esta de buenos y malos, pero aparte de que la opinión pública se ha hecho cada vez más antibelicista y esto tiene un impacto en cómo pueden operar los gobiernos. Dicho esto, ahora los soldados son caros, hay que invertir en equipo y poco a poco hay que ir renovando este equipo. De hecho, ahora por ejemplo los rusos presentaron ya hace tiempo su proyecto de exoesqueleto, ¿no? Que bueno, en teoría pues mejora la movilidad, da más resistencia a los soldados, más fuerza, etcétera, etcétera. Y esto está también llevando de cabeza a muchas grandes empresas armamentísticas.
¿de acuerdo? O sea, es algo bastante complicado. Y a Von Raber, bueno, no, quizá si se adjudicase los contratos de los exoesqueletos, pues sería un bombazo si lo pudiese desarrollar, pero bueno, esto es un tema más complicado. Digamos que lo que quiere Von Raber es, de momento, como he dicho, unificar todo el proceso de la equipación del soldado, que esto supone unos contratos para la capitalización de Avon Rubber, que es menos de 1 billón, pues bastantes importantes, pero de cara a otras grandes empresas armamentísticas, pues son contratos muy pequeños. Por lo tanto, invertir en este I+D no supone un coste bastante interesante, ¿no? Porque luego los beneficios que pueden obtener de estos contratos pues son bastante ínfimos. Pensar que un caza de estos de Lockheed Martin, que es una empresa que tenemos en cartera, le cuesta al gobierno de Estados Unidos unos 100 millones de dólares. Por lo que hablamos de contratos multimillonarios, contratos billonarios. Y claro, la equipación de un soldado, esos márgenes para estas grandes empresas que tienen contratos de billions, pues bueno, no supone un incentivo muy interesante. En cambio, para Avon Rubber, que es una empresa de menos de 1 billón, tener este tipo de contratos con el gobierno de Estados Unidos puede suponer un game changer para esta empresa. Pensar que la empresa, bueno, ha tenido una trayectoria muy buena, desde 2008 hasta el pico que llegó en octubre aproximadamente de 2020, se ha revalorizado un 15.000%, o sea, ha subido una barbaridad, ha sido una locura este crecimiento y ahora mismo, bueno, ha corregido bastante, esto va fluctuando por el tema de contratos y perspectivas, y ha corregido desde este pico un 30%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora, pues bueno, supone quizá una mejor entrada para tomar posición en esta empresa. Lo que decía, los dos segmentos, el de las máscaras, porque es muy interesante el de las máscaras, no únicamente porque sea la mayor parte del negocio, sino porque el beneficio no está en sí con la venta de las máscaras, ¿no? Que son contratos de 5 o 10 años, sino con los filtros. Porque este tipo de empresas, en las máscaras no puede haber fisuras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los filtros tienen que ser de la misma empresa que fabrica las máscaras. Entonces, a medida que la venta de máscaras puede disminuir a lo largo de la vida del contrato, la venta de filtros sigue aumentando. Por lo tanto, esto hace que sus ingresos sean bastante estables y bastante predecibles. Por otro lado, ahora con la venta del equipamiento del soldado, esto supone el 30%. Claro, lo interesante es que sigan adquiriendo contratos y sigan mejorando obviamente las perspectivas de beneficios. Se espera que este segmento de protección integral crezca aproximadamente al 10% anualizado hasta 2027. Estas son algunas estimaciones que se están barajando por parte de la empresa y que las tenemos publicadas en análisis de inversión. También, ¿por qué es interesante las máscaras? No únicamente, a ver, todos sabemos que las armas químicas, la guerra biológica está prohibida, podríamos decirlo, por varias convenciones internacionales. Hay pocos países que se hayan adscrito a estos convenios, que no se hayan adscrito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en teoría están prohibidas por el derecho internacional. Dicho esto, grupos terroristas es posible que desarrollen armas químicas, por lo tanto es interesante que los gobiernos se preparen para este tipo de contramedidas y también que en las guerras, como hemos visto en Siria, pues sí que se han usado armas químicas, ¿de acuerdo? La guerra como en el amor todo vale, suelen decir, en teoría no, pero en el hecho suelen usarse armas químicas, por lo tanto es interesante que los gobiernos estén preparados para este tipo de lucha. Por ejemplo, en el caso de los terroristas no es lo mismo una célula aislada que, digamos, una organización, pues, terrorista, bien organizada, bien financiada, que puede desarrollar este tipo de armas químicas y biológicas. De hecho, el Estado Islámico, hay datos que dicen que han utilizado pues ya armas químicas, como el gas mostaza, que es un arma ya bastante antigua, ¿no? Que se usaba en la Primera Guerra Mundial en las trincheras y a tomar por culo. Pero bueno, como vemos, es un negocio que se prevé que siga creciendo. La mayor parte de las ventas de Avon Rubber, el 90% aproximadamente, es en Estados Unidos. Y Europa, pues todavía tiene mucho margen para crecer en ventas en este tipo de equipamiento. De Estados Unidos, ya vimos con Trump que hay presión para que de parte de Europa aumente el gasto en defensa. Y esto, bueno, lleve un aumento en el gasto militar y en el equipamiento de los soldados. Como vemos, la tendencia de cola Avon Rubber la tiene ahí. Y también porque es muy interesante que Avon Rubber pueda dedicarse a vender el equipo completo del soldado. Como he dicho antes, para las grandes empresas esto supone una pequeña parte de negocio y que invertir en I+D, pues bueno, no es lo más interesante en este tipo de segmento. Pero para las pequeñas empresas, pero muy pequeñas empresas, digamos, no tiene escala suficiente para proporcionar el equipamiento, claro, no a particulares, sino a cientos de soldados. En cambio, Avon Rubber tiene la escala justa, o sea, es una empresa mediana con su escala, su I+D realizado
Y bueno, si tiene estos contratos, va a ser, como he dicho antes, un game changer. Es de los pocos players de la industria que pueden dedicarse a hacer esto de forma rentable y que suponga, pues bueno, un impacto real en sus beneficios y en su cotización. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es una empresa bastante interesante, que tenéis el análisis de Martí Alonso en análisisdeinversión.com. Yo le voy echando un ojo, la voy siguiendo y, como digo, es un sector bastante interesante. Podréis encontrar muchas oportunidades de inversión en este sector. Y bueno, recordad que dale un like al vídeo para que los algoritmos hagan su magia. Comentadme si tenéis alguna empresa de defensa en vuestra cartera y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.